Muy bien, continuamos. El día de hoy vamos a trabajar con un problema de la física de Servo y nos encontramos con el problema número 41. En el problema número 41 nos hablan de un avión que tiene una velocidad inicial, nos dan algunos datos. Al tocar la pista tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos, la cual debe asumirse constante entre tocar la pista y adquirir su velocidad de revolución de las llantas en un valor determinado. Entonces, en este momento nos piden calcular, bueno, nos dan algunos datos, nos dan como el radio de las ruedas, de cada una de las ruedas, nos dan la inercia de cada una, nos dan el tiempo de acción entre que toca la pista y llega a adquirir una velocidad de revolución. Bueno, el peso que soporta cada una de las llantas, esto es el peso individual, es de 1.4 por 10 a la 4 newton. Ese es el peso soportado por cada uno. La pregunta del problema es cuál es el coeficiente de fricción entre las ruedas y la pista. Bueno, ahí nos hace mención ya no de manera particular como nos dan los datos, sino un poquito más general. Empezamos con la solución del problema entonces. Eso quiere decir que es un problema que aunque tiene varias formas de resolverse, vamos a resolverlo por la sección que nos toca para el problema número 41. Muy bien. Empezamos de la siguiente forma. Vamos a utilizar un principio de conservación de la energía y vamos a ver cuál es la energía que tiene el inicio, cuál es la energía que tiene el final y vamos a calcular el valor absoluto del trabajo de la fuerza de fricción. Con esta ecuación esperamos poder resolver el problema. Eso quiere decir que si empezamos acá, deberíamos de decir que acá lo que tendría en este momento, cuando se encuentra ya tocando la pista, debería de ser la energía cinética, solamente tiene velocidad, hace contacto con la pista y al hacer contacto con la pista va a tener tanto energía cinética como energía rotacional, más el valor absoluto del trabajo de la fuerza de fricción, que asumimos que ese trabajo de la fuerza de fricción realmente debería de ser fuerza de fricción por distancia. Ese debería ser el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Sin embargo, como la velocidad se asume constante, quiere decir entonces que en este trayecto de aquí para acá, cuando la velocidad angular empieza a funcionar en un tiempo de 0.48 segundos, estas dos velocidades son constantes y entonces vamos a eliminar estos dos números. Cuando el coeficiente de fricción empieza a hacer escena, se encuentra en esta posición, quiere decir que la única energía que vamos a tener en este punto realmente va a ser la energía rotacional y esa vamos a decir que es equivalente al producto de fuerza de fricción por distancia. Muy bien, vean lo interesante del problema, ¿verdad? Porque lo que hacemos es observar que en el momento que toca la pista, aquí las llantas no están rotando, sin embargo, no hay coeficiente de fricción por un espacio de tiempo muy pequeño en el cual la velocidad se asume constante, lo que me permite recordar que la energía cinética básicamente debería de ser un medio de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Sin embargo, si esta velocidad es la misma, quiere decir que estos dos términos de la ecuación los vamos a terminar eliminando y cuando deseemos calcular el coeficiente de fricción que entre en escena en este punto, la única energía que vamos a tener en este punto es la energía rotacional. En la energía rotacional, pues vamos a observar que deberíamos de tener, en este caso, para esta ecuación, deberíamos de tener un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado, lo cual debería de ser igual a la fuerza de fricción, que debería de ser mu por la masa por la gravedad, ecuación de fuerza de fricción, por la distancia. Bueno, esto no hay ningún problema porque esta fuerza de fricción tiene su ecuación, la cual aparece acá. Ahora veamos algunos datos que vamos a necesitar. Bueno, lo que quiero calcular es el coeficiente de fricción, por lo tanto lo voy a despejar y voy a decir que esto es un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado partido masa por gravedad por distancia. Bueno, entonces de aquí vamos a decir que con esta ecuación, sustituyendo algunos valores, es que vamos a calcular el coeficiente de fricción que aparece en cada una de las llantas. Sin embargo, tenemos algunos datos previos que calcular, como por ejemplo la masa, y para calcular la masa nos vamos a venir con el peso y vamos a decir, bueno, si el peso es el producto de la masa por la gravedad, entonces resulta que la masa sencillamente debería de ser el peso
partido la gravedad, que como estamos trabajando en el sistema internacional, metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir entonces que teniendo así, deberíamos de tener el valor de la masa, y la masa en este caso nos queda en 1428.57 kilogramos. Ok, tengo el valor de la masa. Otro elemento que me hace falta para poder calcular, bueno, es la velocidad y es la distancia. Entonces recordémonos cómo poder calcular la velocidad angular teniendo la velocidad lineal. Si la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio, ecuación que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular, entonces deberíamos de tener que la velocidad angular sencillamente debería ser la velocidad lineal partido el radio, sustituyendo. Esto debería ser 50 metros sobre segundos partido el radio, que es 1.25 metros. Eso quiere decir que nos debería de quedar una velocidad angular de 40 radianes sobre segundos. Bueno, entonces tengo velocidad angular. Ahora voy a calcular la distancia que se recorre desde este punto hasta este otro punto. Eso es desde que el avión hace contacto hasta que llega a esta posición, cuando han transcurrido 0.48 o 480 segundos. Muy bien, entonces veamos cuánto tiempo, qué distancia. Si nos recordamos que la velocidad es distancia partido tiempo, entonces podemos decir que la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Por consiguiente, la velocidad es de 50 y el tiempo es de 0.48, y eso quiere decir que, sustituyendo datos, velocidad por tiempo, 50 metros partido segundos por el tiempo, que es de 0.48 segundos, eso nos va a dar una distancia de 24 metros. Ahí estamos. Muy bien. Ya tenemos entonces los elementos de la ecuación y procedemos a sustituirlos. Quiere decir entonces, aquí a un lado decimos que esto es un medio de la inercia. Observe que esta es la inercia, pero la inercia de una de las dos ruedas. Por lo tanto, la inercia nos la dan y es 110 kilogramos, 110 kilogramos por metro cuadrado. Y lo voy a multiplicar por la velocidad angular elevado al cuadrado, la cual observamos que es 40 radianes sobre segundo. Bueno, sustituyo 40 radianes sobre segundos, velocidad angular elevado al cuadrado, y eso lo vamos a dividir dentro de la masa, que ya la hemos calculado acá, y se recuerdan que es la masa de una sola de las ruedas, y quiere decir que esto es de 1428.57 kilogramos. Lo voy a multiplicar por la gravedad. Bueno, la voy a poner acá, ya que sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, es una constante, entonces ya asumamos que este es el número por cuestiones de espacio, y a la par voy a poner la distancia, que de hecho ya la calculamos, ¿verdad? Son 24 metros. Vean qué fácil. Muy bien, tenemos ingresados los datos y nos va a quedar que el coeficiente de fricción de una de las ruedas equivale a, utilizando todos los decimales de preferencia, 0.2619 y algunos decimales más. Bueno, ese es el coeficiente de fricción de una de las ruedas del avión. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de fricción entre las ruedas y la pista? Entre las ruedas. Si por lo menos asumimos que tiene dos ruedas, este coeficiente de fricción vamos a multiplicarlo por 2 y sería básicamente como pensar en una locomotora que trae varios vagones. Cada vagón ofrece una fuerza de oposición, por lo mismo una fricción en sentido contrario, y en este caso las ruedas, cada una de las ruedas que tenga el avión también va a ofrecer una fuerza de resistencia o de oposición. Quiere decir entonces que para calcular cuál es el coeficiente de fricción entre las ruedas, lo que voy a hacer es multiplicar esta cantidad por 2 y vamos a decir que el coeficiente de fricción, que es la respuesta a la pregunta del problema, es de 0.524. Muy bien, el coeficiente de fricción, no olvidemos que es adimensional, o sea, no tiene unidades de medida, y en este caso nos encontramos con la solución de un problema que lo hemos hecho por el principio de conservación de la energía, en este caso para un sistema no conservativo. Muy bien, solución del problema número 41, física de Serway. Continuamos en breve con la solución de algún otro problema.